Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Quiero tratar un tema que es necesario. En este caso no estamos frente a la mesa del Señor, pero pronto lo estaremos. La Santa Cena. Y es necesario hablar de este tema, ya sea de forma preventiva, correctiva. Es uno de los pasajes más importantes, 1 Corintios 11, sobre la Cena del Señor, y quiero específicamente responder en este sermón a una pregunta que yo por lo menos me he hecho muchas veces, que es la siguiente: ¿qué significa exactamente tomar indignamente la Cena del Señor? Y tengo que reconocer que por mucho tiempo no he tenido una correcta respuesta, y eso trae algún nivel de dificultades, porque frente a la mesa del Señor comenzamos a tener pensamientos, y creo que en casi todos los casos, si somos honestos, sentimos una indignidad tan grande que deberíamos abandonar la práctica de la Cena del Señor, porque ¿quién es digno de presentarse a tomar la Cena del Señor? Entonces debe significar otra cosa, y intento en esta mañana responder a la pregunta: ¿qué significa tomar indignamente la Cena del Señor? Todos conocemos el pasaje, capítulo 11, a partir del versículo 23. Básicamente, algunos estudiosos piensan que esta epístola fue escrita antes que los evangelios, por lo tanto es realmente una revelación que está exponiendo aquí Pablo, quien no estuvo en esa noche. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. Es decir, está enseñando algo que Pablo recibió por revelación, que no estuvo presente allí, que el Señor mismo se lo reveló a Pablo, y aquí Pablo lo está enseñando a la iglesia. Pero cuando continuamos con la lectura y llegamos a el pasaje durísimo del versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Un comentarista dice que aquí se encuentra una de las frases más impactantes y hasta aterradoras del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente de la Cena del Señor. Si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, serás juzgado por Dios e incluso pudieras enfermar o morir. Sin dudas, un pasaje difícil. Y es por esa razón que es necesario entender qué significa tomar la Cena del Señor indignamente. Bueno, hay dos cosas que sobresalen en el pasaje, y creo que Pablo está queriendo corregir un tema de fondo que vamos ahora a mencionar, que yo básicamente participo de la Cena del Señor indignamente cuando, dos cosas: menosprecio lo que representa la mesa del Señor, es decir, menosprecio la muerte de Cristo. En primer lugar, me presento en la mesa del Señor y menosprecio lo que representa la mesa del Señor, la muerte de Cristo, por mi forma de abordar este momento. En segundo lugar, tomar la Cena del Señor indignamente es cuando yo menosprecio, por mi forma de tomar la Cena del Señor, la iglesia de Cristo. Bien, ese va a ser nuestro bosquejo. ¿Qué significa tomar la Cena del Señor indignamente? Cuando yo llego a la iglesia un domingo por la mañana, a la Cena del Señor,
y tomo de la cena del Señor menospreciando, y ahora vamos a ver cómo, menospreciando esos símbolos que representan la muerte del Señor. Y también, en segundo lugar, menosprecio la iglesia del Señor que Él compró por su muerte, representada en los símbolos. ¿Bien? Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, ni más ni menos. ¿Bien? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en cuántas veces la bebáis en memoria de mí. No hay otra forma de interpretar estas palabras que en términos de símbolos. Si yo saco mi celular y trato de mostrar a alguien que no conoce a mis hijos en el celular una foto de mis hijos y yo le miro y le digo, estos son mis hijos. No hay forma de creer que yo le estoy diciendo que este aparatito son mis hijos, ¿no? Está muy claro que esa foto que está en este celular representa quiénes son realmente mis hijos. De alguna forma Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo, pero su cuerpo estaba con él, su sangre todavía corría por sus venas. Indudablemente Jesús estaba proyectando una liturgia, un simbolismo en la mesa del Señor. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan y beba la copa del Señor indignamente, y aquí encontramos las palabras aterradoras, que deberían traer a nosotros una solemnidad y un temor del Señor en esta esfera, en esta atmósfera de adoración que es justamente la mesa del Señor. Dice, quien haga esto será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Nuestro problema de no entender qué significa tomar indignamente la cena del Señor radica en la práctica del versículo 28, al examinarnos. Porque al examinarnos, de alguna forma, nos distanciamos de lo que significa la mesa del Señor. ¿Qué buscamos en nosotros mismos? Y ahí es donde muchas personas entran en un conflicto de autocondenación, de sentirse indignos, y todos lo somos. Entonces, ¿qué es lo que debemos examinarnos? Y ahora vamos a responder a esa pregunta. En primer lugar, tomar la cena del Señor indignamente es cuando yo menosprecio lo que se proclama aquí. Hay una proclamación explícita en la mesa. Esa mesa representa algo, y lo dice claramente el versículo 26. Dice que es la proclamación de la muerte del Señor. La cena del Señor es la proclamación de la muerte del Señor. Todo apunta a un sacrificio, al sacrificio de nuestro Salvador. Como las canciones que cantamos apuntan al Salvador, a su sacrificio. Todo apunta al Evangelio, a la muerte de Cristo. Entonces, nadie es digno de acercarse a Dios, porque nadie tiene dignidad en sí mismo. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Y en toda la Biblia, cuando alguien deseaba acercarse a Dios, requería un sacrificio.
Requería un sacrificio que haga expiación, pago por el pecado. Nadie puede acercarse a Dios como entrando por su propia casa. En el Antiguo Testamento, si alguien deseaba acercarse a Dios, debía caminar rumbo al templo o al tabernáculo. ¿Y qué era el primer cuadro con el cual se encontraba? Uno puede pensar, acercarse a Dios es un lugar celestial, inmaculado, blanco, de paz, de amor. No. Cuando alguien se dirigía a su encuentro con Dios, el primer cuadro chocante, ¿qué era? Sangre, quejido de animales, derramamiento, un cuadro terrible. Como diciendo, Dios, primero tienes que observar esto para acercarte a mí. Y el adorador, ¿qué tenía que ver en ese cuadro horrible y grotesco de sangre, animales, quejido, dolor? ¿Qué debía ver? El pecado. Mi pecado. Es decir, hay algo que nos separa de Dios que debe ser tratado y es el pecado. En la Cena del Señor celebramos que Cristo murió por nuestros pecados. Es la proclamación gráfica, visible, una y otra vez, cada vez que lo hacemos. Es traer a la memoria que estamos aquí, que podemos adorar a Dios porque Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando Jesús dijo, hagan memoria de mí, es lo que Él quería implantar en toda nuestra conciencia, corazones, que si vamos a poder abrazar a Dios y llegar a su casa y disfrutar de su presencia es porque Él murió por nuestros pecados. Un mediador era necesario. No podemos eludir a Cristo. Él dijo, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. La Cena del Señor nos recuerda que Cristo es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Nos recuerda la Cena del Señor nuestra absoluta incapacidad de acercarnos por nosotros mismos a Dios. Seríamos rechazados. Seríamos tratados nosotros como esos corderos están siendo ejecutados, degollados por nuestro pecado. En el caso del Evangelio y lo que representan los corderos, es que Cristo tomó nuestro lugar. Él fue sacrificado por nosotros. Entonces la Cena del Señor nos recuerda nuestra propia incapacidad, nuestra delincuencia espiritual, o como dirían los teólogos antiguos, nuestra depravación espiritual absoluta, y que Cristo trató con nuestra culpa, con nuestros pecados. Nos recuerda que su muerte fue un sacrificio acepto por Dios. Dios, el Padre, aceptó esa muerte en nuestro lugar. Fue un sacrificio acepto. Olor fragante, dice la Biblia. Es decir, que si bien fue algo terrible, que el justo haya tomado el lugar de los injustos, ese acto de bondad, de amor y de salvación a favor nuestro, fue algo que trajo satisfacción al Padre. Y que Cristo lo hizo también con satisfacción. Estaba glorificando a Dios allí en su muerte, mostrando quién es Dios, pero también mostrando nuestra naturaleza malvada. Como dice Romanos 2:4, se observa la bondad de Dios en la cruz y la severidad de Dios en su trato con el pecado. Nos debería conducir al arrepentimiento, dice Romanos 2:4, su bondad. La severidad en el trato de Dios para con su Hijo, que en realidad era el trato de Dios hacia nosotros, solo que Él tomó nuestro lugar, pero también su bondad en ocupar nuestro sitio allí. Entonces, no tiene que ver con nuestras obras
esta examinación? No tiene que ver con nuestras obras, sino con su obra. Si yo creo, hermanos, que puedo tomar la cena del Señor dignamente porque examinándome digo, pero yo esta semana leí la Biblia, hago un check-in. Esta semana oré lo suficiente. Esta semana fui un buen hijo o un buen padre o un buen esposo o una buena esposa. Si yo esta semana fui un buen cristiano, entonces puedo tomar dignamente la cena del Señor. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo qué debo examinar. No estoy entendiendo de qué se trata la cena del Señor. La cena del Señor no se trata de lo que yo hice. Se trata de lo que Él hizo. Entonces, ¿qué debo examinar? Ahora vamos a responder esa pregunta. Pero, en primer lugar, y como un adelanto, no busco qué hice yo. No tiene que ver con lo que yo hice en la semana de cosas buenas que me hacen digno de tomar la cena del Señor. Eso está descartado porque tiene que ver con su muerte, justamente porque yo no soy digno. No hay nada digno en mí, absolutamente nada. Como alguien una vez oró, quizás sea un extremismo, ¿no? Pero alguien dice que oró y dijo, Señor, quita de mí todo lo indigno, y desapareció. Es un extremismo. Yo creo que desaparecería todo excepto la dignidad de que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿no? Que es lo único bueno que nos queda, que tiene que ver algo con Él, no con nosotros. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Pablo es muy claro, está enseñando de qué se trata la cena del Señor. Se trata de su muerte, de su muerte. No es la obra de nosotros por Él, es su obra por nosotros lo que recordamos, lo que proclaman estos símbolos. ¿Bien? Entonces, palabras claves, su cuerpo, su sangre, por nosotros, por nuestros pecados. Él se entrega por nosotros, Él trata con nuestros pecados en el Calvario, no tiene que ver con nosotros. Si yo me presento, y aquí viene el tema, si yo me presento en la cena del Señor en pecado, con liviandad, sin ver la gravedad de mi pecado, sin conectar mi pecado con lo que Cristo sufrió por mí, con lo que Cristo pagó en la cruz, simplemente yo me presento así. En pecado. En pecado, cuando hablamos de en pecado, estoy hablando de pecado impenitente. Pecado consciente que yo no quiero confesar, que yo no quiero reconocer, que yo no quiero renunciar. Simplemente estoy agarrado allí y vengo a la iglesia y aún estando frente a la mesa que representa la muerte de Cristo por ese pecado que yo ahora estoy amando, esa actitud es justamente lo que Pablo está condenando aquí. Me presento en esa condición impenitente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy menospreciando su muerte en mi lugar. Entonces, cuando los diáconos o los hermanos servidores comienzan a repartir los símbolos, en vez de tener adoración y gratitud por lo que representan esos símbolos, yo simplemente los tomo de forma fría, sin adoración, sin arrepentimiento, sin considerar el costo por mi pecado, por el Señor en la cruz. Simplemente lo tomo, lo como, lo bebo y simplemente estoy bebiendo, estoy comiendo juicio de Dios. Estoy menospreciando a Cristo
versículo 27, de manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, la cena del Señor nos enseña que Dios proveyó un sacrificio por nuestros pecados. Y ese que murió en la cruz era su amado Hijo. No fue cualquier ser. Ni siquiera fue el mejor ángel. No, fue su Hijo amado. Entonces, venir conscientemente en pecado a su mesa, tomar el pan, la copa, es menospreciar la muerte del Hijo. ¿Qué actitud creen que va a tener el Padre ante aquellos que tienen ese menosprecio por la muerte de su amado Hijo? ¿Se dan cuenta, no? Lo que derrama el Padre no va a ser bendición sobre esa persona, sino juicio. El propósito de la cena del Señor es derramar bendición, porque no hay una bendición más profunda que meditar, que su pueblo se nutra justamente de la meditación en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Es una irreverencia desafiante e ingrata. Es una ingratitud absoluta. Es el pago a la bondad de Dios. Es pagar al amor y al bien más supremo con mal. Sin dudas, cosecharemos lo que estamos sembrando. El Padre no tolerará esa actitud. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es decir, el énfasis está en la propia responsabilidad del que toma la cena del Señor así. Él está comiendo y está bebiendo juicio. Versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. John Piper dice en cuanto a este punto, dice, si usted viene a la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de Dios. Yo entiendo que es así. No es la ira judicial y eterna, infernal de Dios, porque para eso murió Cristo por nosotros, pero sí trae la disciplina paternal de Dios. El desagrado del Padre hacia un hijo ingrato que no está valorando en una adoración profunda frente a la mesa, que es como estar frente al Calvario en realidad. Esa actitud trae el enojo del Padre, un enojo paternal y correctivo. Es lo que llamamos disciplina de Dios. Lo que cambia todo es la actitud del creyente hacia su pecado. Versículo 31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa? Confesar nuestra indignidad todo el tiempo, confesar nuestro pecado, confesarlo y confesarlo y confesarlo, es la vida cristiana. Lo que estamos haciendo es luchar con lo que naturalmente viene a nuestras vidas y estamos clamando para que Dios envíe en su gracia lo que no viene naturalmente, sino por medio de Cristo a nosotros. Esa es la santificación. Entonces, luchar contra el pecado es confesar nuestros pecados. Dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, eso es confesar, es juzgarnos como Dios nos juzga. Llamarle al pecado como Dios le llama, pecado. Entonces, no nos debemos asombrar de lo que somos, porque ya sabemos lo que somos.
El tema es qué vamos a hacer con lo que somos. No debemos escandalizarnos por el pecado de otros, porque nosotros probablemente seamos peores. Esa es la gracia de Dios. Lo que nos debería escandalizar es cuando alguien que dice ser creyente actúa de forma impenitente. Eso es escandaloso. El pecado en el pueblo de Dios es predecible porque aún somos pecadores. Dios no planeó salvarnos y erradicar el pecado. Todavía Dios trata con nosotros siendo pecadores, salvados. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud con los residuos del pecado? Confesarlo, confesarlo, confesarlo. Apropiarnos de la gracia de Dios para vivir en contra del pecado y a favor del reino de Dios. Lo que trae el juicio de Dios es cuando alguien proclama ser un creyente y menosprecia abiertamente el sacrificio de Cristo y actúa de forma impenitente. ¿Qué significa eso? Es lo contrario de confesar el pecado. Entonces, confesar nuestra indignidad, confesar nuestros pecados, es presentarme con la ropa apropiada para tal digna celebración. Es simplemente reconocer que somos indignos y Señor, perdónanos, pero aquí estamos por tu gracia. Fui invitado a esta mesa, no por mi propia dignidad, porque no existe. Fui invitado porque el Cordero de Dios murió por mí. Y de eso se trata la cena del Señor. Gente indigna, invitada a una mesa, a adorar al Rey, que no deberíamos estar aquí. No deberíamos estar aquí. ¿Y por qué estamos aquí en la mesa del Rey? Porque el Rey murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Esa es la indignidad. Tomar la cena del Señor indignamente es otra cosa. Es presentarme aquí, menospreciando la muerte de Cristo, no confesando mi pecado, sino actuando de forma indolente e insistiendo en mi propio pecado oculto. Y presentándome aquí ante los ojos de los hombres como si nada hubiese pasado, pero Dios viendo mi corazón endurecido. Pero no solo significa menospreciar la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo produjo un pueblo salvado por gracia. Y cuando yo me presento en esta actitud, no solo menosprecio la muerte de Cristo, sino menosprecio la iglesia de Cristo. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y para entender qué significa estas advertencias, tenemos que ir hacia atrás, para ver un poco el contexto, y nos va a dar la respuesta a qué significa o qué debemos buscar al examinarnos. Versículo 11 dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. 18. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Observen eso. Increíble, ¿no? Todo era división aquí. Divisiones. Pero Pablo dice que en esas divisiones hay gente que está aprobada. La examinación se trata justamente de eso. Es examinarnos a nosotros mismos y pensar de qué bando estoy. ¿En qué bando estoy?
Y en este contexto, la examinación que Pablo requiere es, ¿están ustedes en aquellos bandos desaprobados? ¿De aquellos que vienen a la cena del Señor confiando en sus propios argumentos en contra de otros? ¿Dividiendo así el cuerpo que le costó a Cristo la muerte? Dice, examínense si ustedes están yendo contra el cuerpo de Cristo. No están teniendo discernimiento de la naturaleza de la iglesia. La iglesia es una unidad, la iglesia es un cuerpo y los hermanos deben vivir unidos en armonía. Cuando yo me presento a la cena del Señor con una actitud impenitente frente al cuerpo de Cristo, es decir, creando divisiones por medio de la murmuración o del orgullo o de lo que sea que produce de alguna forma de división por mis comentarios, por mis actitudes, por mi servicio inclusive, por lo que sea, yo estoy menospreciando la iglesia de Cristo. Y lo que estaba pasando aquí era eso. Eran divisiones, saciados y hambrientos, sobrios y embriagados. Se pusieron de acuerdo inclusive para comer antes que lleguen los pobres. Me imagino una conversación, che, pero mirá, yo traigo 2 docenas de sándwiches de miga y como uno. No, esto no puede ser. ¿Y por qué? Y porque la familia tal y vamos a hacer así. Venimos antes y comemos bien. Amén, hermano. Y así sucedía. Entonces, los hermanos pobres, probablemente esclavos, desfavorecidos socialmente, trabajo, no sé, llegaban para de alguna forma estar con sus hermanos y disfrutar de la bondad de la iglesia y del amor práctico de la iglesia. Y llegaban y se encontraban que ya no había comida. De los que podían traer, que tenían y podían mostrar el afecto práctico por sus hermanos pobres, ¿qué hacían? Al revés. Perdían la oportunidad de bendecir a sus hermanos más pobres. Y quedaban con hambre. Probablemente porque se ausentaban de sus comidas por el sacrificio que era congregarse. En algunos casos eran esclavos que les daban permiso para llegar. En algunos otros casos no trabajaban ese día. Recuerden que mucha gente trabajaba por la comida del día. E ir a la iglesia significaba justamente no trabajar y no comer, y de repente en la iglesia donde podían adquirir algún alimento, los hermanos que tenían recursos ya habían comido. Es decir, llegaban los pobres y los que tenían y podían, se estaban con la servilleta, terminamos, hasta el postre se habían comido. Nada. Y para empeorar las cosas, algunos estaban borrachos. Triste, yo no volvería a esa iglesia, ¿no? Sin dudas, dice en el versículo 20 Pablo, esto no es la cena del Señor. Se había perdido la solemnidad, todo era muy ordinario. Yo no sé si has estado en una iglesia donde convierten lo extraordinario, lo sublime, en algo ordinario, chabacano. Eso trae sin dudas el juicio de Dios. Dice Pablo, esto no es adoración. Este clima que ustedes han creado aquí no es adoración. Borrachos, hambrientos, quejosos. Dice, esto sin duda traerá juicio de Dios. Inevitable. Se había perdido, habían profanado la Santa Cena. Y esta actitud hacia los hermanos era causa de disciplina. Así que, vuelvo al punto, no es un juicio judicial porque Cristo murió
para que ya no experimentemos nunca, jamás, la ira de Dios. Por eso la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Esta clase de juicio es un juicio disciplinario, es un juicio en familia. El versículo 32 nuevamente dice: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El punto es que mereceríamos ser condenados con el mundo, pero Dios no lo hace porque para eso Cristo murió. Pero esta actitud de menosprecio hacia la muerte de Cristo es la misma actitud de toda la gente que contemplaba allí a Cristo suspendido en la cruz. ¿Y qué hacían? Lo menospreciaban. Eso significa ser culpado de la muerte de Cristo. Es la misma actitud de toda esa gente irreverente que contemplaba con morbo al Cristo suspendido ahí entre el cielo y la tierra, muriendo lentamente, derramando su sangre, y ellos no veían ni sus pecados ni al Hijo de Dios allí. Un cuadro absolutamente para ellos morboso, y disfrutaban de eso. Dice, así es como la iglesia trata a Cristo y a su muerte cuando tiene una actitud impenitente para tomar la cena del Señor. Es gravísimo, ¿no? La cena del Señor requiere estar en comunión con Dios y con los hermanos también. No es un asunto individualista la cena del Señor. No es una experiencia individual. Cuando dice examínense a vosotros mismos, en realidad es una examinación congregacional, pero luego es personal. Requiere estar en comunión con los hermanos. El cuerpo del Señor, en el versículo 29, allí dice que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Algunos interpretan que habla del pan en la mesa, pero muchos, y me inclino hacia esa dirección, que habla de la iglesia, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia. No tiene discernimiento en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Es una falla práctica de la eclesiología. No está entendiendo que la iglesia es posible por la muerte de Cristo. Y que cada persona que compone la iglesia nos remite en su origen a la muerte de Cristo, es fruto de la muerte de Cristo. Si alguien puede adorar a Dios y estar en comunión con Dios y va a disfrutar de la eternidad con Dios, es por la muerte de Cristo. Entonces, ese cuerpo es justamente fruto de la muerte de Cristo. Cuando me presento y participo de la mesa del Señor en abierta falta de amor hacia los hermanos, como estaba pasando aquí, esto es comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Si yo mantengo en mi corazón amargura contra mis hermanos, yo no estoy respondiendo correctamente a la muerte de Cristo. Si yo estoy creando desunidad, desunión en el cuerpo de Cristo, yo estoy tomando la cena del Señor indignamente. Entonces, resumiendo, ¿qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Lo cual trae disciplina a mi vida. Es justamente examinarme y entender que soy un pecador indigno, no hay nada digno en mí, pero que conscientemente no estoy ocultando y aferrado a un pecado que amo. No amaría algo conscientemente por lo cual Cristo murió. Ese es el punto. Ese es el punto. Después luchamos con un sinfín de pecados mentales, emocionales, prácticos. Sí, así es la vida cristiana. Pero la actitud de lucha muestra que amo a Dios y que aborrezco
el pecado por el cual Cristo, mi Señor, murió por mí. Así que pudiese yo enfermarme en debilidad y hasta morirme, que era lo que estaba pasando aquí. Y con esto una aclaración, no toda persona enferma es para sospechar. Simplemente es justamente que Pablo está trayendo casi una profecía de por qué algunos ya habían muerto y por qué algunos estaban muriéndose, es por la actitud frente a la mesa del Señor. Así que básicamente dos cosas: cuando menosprecio la muerte de Cristo viniendo en pecado a la mesa del Señor, con dureza de corazón, con arrogancia, sin confesar mis pecados, eso es menospreciar la mesa y la muerte de Cristo. Y cuando yo vengo en esa actitud, menosprecio la iglesia del Señor, actúo en abierta falta de amor hacia la iglesia que Cristo amó. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que la muerte de Ananías y Zafira se dio en el marco, y es muy probable porque la iglesia siempre que se reunía en el día del Señor practicaba la cena del Señor. Así que Ananías y Zafira vinieron en esta actitud impenitente y fueron justamente como una obra aleccionadora para el resto de la historia de la iglesia. La muerte de Ananías y Zafira fue un acto disciplinario de Dios en el contexto de la cena del Señor, por darle lugar justamente en sus corazones a pecados premeditados delante del Señor. Y Dios los mató a ambos en el contexto de la adoración. Así que no debemos hacer memoria del que murió por nuestros pecados, estando viviendo en pecados conscientes y sin disposición a confesar nuestros pecados. Vamos ahora. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por la muerte de Cristo a nuestro favor. Queremos darte gracias porque confesamos que somos salvos. Parecería una declaración ostentosa y orgullosa, pero es la declaración más humilde cuando añadimos que somos salvos por medio de Cristo Jesús, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio por nuestros pecados. Merecemos la condenación, Padre, todavía, pero Cristo es nuestro Señor y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros. Tu palabra dice, Señor, cómo hemos de vivir frente a tanta bondad, Señor. Tu palabra dice que debemos bendecir tu nombre, debemos continuamente decir a nuestras almas, no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, innumerables son tus obras, pero la obra de Cristo, Señor, es la que hace posible que pecadores no solo escapen del infierno, sino mucho más que eso, que pecadores puedan decirte Padre Santo, Padre nuestro, Padre nuestro. Señor, gracias por adoptarnos como hijos, siendo que éramos hijos del infierno, ahora somos llamados hijos de Dios. Oh Padre, gracias. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén.